por AMX Noticias. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. La entrevista del día. Efectivamente, llega el momento estelar de este programa, la entrevista del día. Hoy con un tema que yo sé que muchos de ustedes nos lo van a agradecer, porque de pronto pues llega un momento de nuestra historia familiar, que es cuando nuestros hijos son adolescentes y que tenemos que abrir muy bien los ojos, saber cómo guiarlos, porque hoy nuestro tema es cómo preparar a tu hijo adolescente para la vida. Y para hablar de este tema tenemos a la experta y una gran amiga de este programa, la doctora Gaby Garza. Ella es doctora en Ciencias de la Familia, es educadora y consultora familiar. Y justamente para hablar de este tema interesantísimo y más que útil, nadie mejor que ella. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Gina. Feliz de estar de nuevo aquí en tu programa. Ay, nosotros felices de escucharte, Gaby. ¿Por qué resulta de pronto, pues hasta cuando dice uno adolescentes, hasta se nos pone la piel de gallina, porque de pronto hay unos que son particularmente complicados? ¿Por qué pasa esto, Gaby? Comencemos porque es un cerebro que está en desarrollo, es una etapa de desarrollo, entonces a veces ya los vemos bien grandes y ya los vemos que pueden hacer todo, van bien y todo, pero su cerebro sigue estando en desarrollo. Entonces ahí hay como que algo que adolece, que le falta llegar a su desarrollo, ¿no? Es importante saber eso, pero yo quisiera también decirte que hay que pensar en los adolescentes como la cosa más bella, porque a veces pensamos que ya es imposible hablar con ellos, es imposible comprenderlos, pero no hay que dejar de verlos así, acordarnos cuando los teníamos chiquitos en los brazos, la forma como hayan llegado a la familia de cada quien, pero sobre todo que un adolescente es un niño de 3 años en un cuerpo de una persona mayor, así de compleja es la adolescencia, pero la idea de esto es pues sacar el mayor provecho y vivir esta etapa pues en armonía. Claro, y el comportarse de un adolescente, ¿tú sientes que va a depender de cómo fue su infancia o cómo lo educamos en la infancia? ¿O de todas maneras va a ser la niña berrinchuda, haya sido como haya sido su infancia? Tiene mucho que ver la familia, cómo fuimos formando ese carácter, porque los chiquillos nacen con un temperamento que no podemos cambiar. El carácter lo vamos formando los papás. Desde que son pequeños les vamos diciendo sí, no, poniendo límites, poniéndolos en su lugar, porque muchas veces juegan a querer rebasar los límites, y desde ahí vamos formando lo que es su personalidad. Entonces ya tienen una personalidad que es única y irrepetible. Yo siempre es lo que digo, hay que destacar y resaltar que son únicos, y por eso son esa cosa tan bella, porque son un regalo. Entonces claro que sí depende de cómo hayamos educado en la infancia, cuál haya sido la circunstancia familiar, pero también en esta etapa hay muchísimas oportunidades todavía de formación, porque hay una cosa que se llama neuroplasticidad, y todavía podemos formar, todavía podemos acompañar, estamos a tiempo. Claro, sí, porque esa es una pregunta típica, o sea, ya tengo un hijo que le toco la puerta y no me abre, o me dice, incluso hay chavos, niños pues todavía más intrépidos de decir, vete, no quiero saber nada. Todavía tiene ese jovencito rebelde o jovencita con postura, Gaby. Sí, todavía se puede, y creo que aquí tiene mucho que ver con cómo los papás los tenemos que educar, o sea, ahí viene la responsabilidad hacia nosotros como padres, porque entonces lo que pasa es que se proyecta nuestra propia adolescencia. Cuando nuestro adolescente está en nuestro sistema familiar, en la familia, haciéndonos las contestadas, la típica volteada de ojos, el berrinche, el azotón de puerta, la molestia, el mal humor, etcétera, podríamos enlistar un chorro de situaciones que viven los adolescentes. Lo que están haciendo es proyectarnos a nosotros mismos cómo vivimos nuestra adolescencia. Así es. Ahí viene el reto. ¿Cómo viviste tú como papá o como mamá tu adolescencia? Porque si por ahí hay algo que no has acomodado, ¡pum!, va a ser una explosión en donde no se distinga quién es el adulto. Claro. Y ahí es bien importante asumir la responsabilidad como papás. Sí, fíjate que tenemos esta idea, tanto quienes somos padres como quienes son maestros, de que es mejor para hacer conexión con los chicos tratarlos como si fuéramos amigos, y somos cuates, y nosotros hasta nos dicen los chavorrucos, ¿no? Porque pues tratamos de ser muy, muy joviales, darles pues palabras así muy, muy como de cuates, y vámonos a la fiesta y esto. ¿Esto es bueno o es un error? Es un error. Es un error, hay que decirlo tal cual.
no somos sus amigos. Somos las personas que estamos responsables ante la vida de su crecimiento, de su formación y sobre todo somos las personas que les representamos las figuras de autoridad. Entonces, si nosotros podemos guiarlos en un buen camino, ellos siempre van a tener éxito en sus relaciones que tengan que ver con autoridad. Imagínate que nosotros los estamos preparando que para cuando tengan un jefe que sea exigente, que le diga no, que tenga enfrentamientos, sepa respetar la autoridad. Hablando de un trabajo, pero ahora imagínate, vete a la autoridad como ciudadanos, la autoridad en cualquier institución a la que pertenezcan, o sea, siempre es ahí donde no nos podemos poner al mismo nivel. Hay una cosa que se llama roles y jerarquías en la familia y hay que marcárselos bien, pero muy bien, porque si hacemos esto, como dices tú, de que soy su cuate, lo que único que hacemos es a lo mejor tratar de tapar una herida que yo traigo de mi propia adolescencia y estoy haciendo un daño enorme. Claro, y eso no significa que entonces te vas al otro lado y entonces eres el militar y aquí nadie habla, o sea, sí se vale que los escuchemos, que hagamos sus puntos de vista, pero finalmente el que al último dice la última palabra siempre tiene que ser de mamá y papá. Así es, o sea, nosotros creernos que tenemos ese rol, porque a veces nosotros mismos no lo queremos ejercer, es más fácil hacernos a lo mejor medio patos, como dicen por ahí, y no tocar un tema difícil con mi hijo o con mi hija, eso también pasa mucho, no les sé entrar a la conversación, no sé cómo abordar el tema, entonces cada quien está en su espacio, pero sin tocarle al tema que tengo que tocar como mamá o como papá, para guiar, para contener, para acompañar. Entonces eso es bien importante, no tener miedo y entrarle. Si hay algo que está moviendo, incomodando, es trabajo propio. Entonces yo les mandaría este tip, a ver, analiza qué es la parte de tu adolescencia que todavía no has acomodado para que hoy te creas el papel que tienes que ejercer como papá o como mamá. Claro. ¿Y cómo podemos entonces guiarlos? El tema de hoy que es cómo guiar a nuestro adolescente y cómo prepararlo para la vida. Sí. Ya nos has dado tips, que me parece muy bueno, Gaby, de pronto todo les queremos solucionar y sobarles para que nada les dañe, y hasta si tienen un problema en la escuela, ahí va la mamá a hablar con la directora, cuando deja que ellos lo resuelvan, ¿no? O, ¿Qué se hace en estos casos? Hay muchísimo de lo que podríamos hablar. Vamos a tratar de irnos a lo más concreto. Empezaría por la salud física. Fíjate que somos los padres de familia responsables de dar una buena alimentación, porque en esta etapa también es común que haya deficiencia de vitaminas como el zinc, como el hierro. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Dar una buena alimentación equilibrada. Empiezan a esta edad con unos antojos y unos comilonas enormes, también ponerles como un límite, ¿no? Que dejen a un lado tanta la chatarra, porque eso, al consumir tanta azúcar, les baja la energía. Y si de por sí en esta etapa están cansados, todo les da flojera, pueden pasar 3 días, quieren dormir, pueden pasar 3 días sin bañarse y para ellos está bien, pues nosotros tenemos que darle la parte como del bienestar físico. Entonces otra parte importante es el sueño. Los adolescentes tienden a dormir más. Entonces, sí hay que ver ahí cómo manejamos sus ciclos del sueño, porque empiezan a querer dormirse más tarde, pero entonces también quieren despertarse más tarde, porque su cuerpo les está pidiendo dormir más horas. Claro. Y aquí, ojo, porque no podemos dejar las horas pendientes para el fin de semana. Por más que el fin de semana se la pasen dormidos, 2 días, para el cuerpo, para el cerebro, no estamos dándole el tiempo de sueño exacto. Claro. También hay que poner límites en no te desveles con la tableta electrónica, con viendo la serie, con tus amigos, hábitos y disciplina en la familia. Claro. Entonces sí es importante aceptar lo que están sintiendo y validar su emoción. Y si tenemos emociones que de pronto se quedan mucho tiempo como pausadas, como por ejemplo me estanco mucho en la tristeza, me estanco mucho en el enojo, etcétera, ahí tenemos que lograr como otra intervención y otro acercamiento, pero nosotros somos quienes tenemos que ayudarles a que la regulen. Claro. Pues vaya que estamos aprendiendo mucho, son tantos tips que incluso no estaría mal que corra usted por una libretita y vaya apuntando los puntos importantes, porque es oro molido. Pero bueno, para que les dé tiempo de ir por la libretita y por la pluma, y para que este sabadito pues sintamos el sabor del fin de semana, Gaby, ¿qué se te antoja escuchar este sábado? Platicando contigo al inicio te decía, estos adolescentes hay que verlos como esta cosa más bella. Hay una canción muy bonita de Eros Ramazzotti que se llama La cosa más bella, dirigida para todos los adolescentes. Perfecto, pues vamos con Eros Ramazzotti en Notifem. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino.
Ya estamos de vuelta, mis amigos, en Notifem, y si ustedes acaban de encender su radio o le acaban de prender a la Agencia Mexiquense de Noticias, los pongo rapidito al día porque hoy estamos platicando de cómo guiar a nuestros adolescentes, cómo prepararlos para la vida. Para ello estamos teniendo una interesante charla con la doctora Gaby Garza, quien es doctora en Ciencias de la Familia. Y pues nos decías, estábamos viendo estos puntos valiosos, que es primero procurar su salud, sí. Mi querida Gaby, que tengan justamente este tipo de actividades que motiven su salud, que coman sano, sí. También pues el hecho de tener también se sientan emocionalmente abrazados por nosotros. ¿Qué más podemos hacer? Por ahí podemos continuar la conversación porque creo que es lo más complejo. Claro. Pues tenemos que acercarnos a ellos sin miedo y sobre todo creerles, porque vivimos en una vida con ellos de rutina, en donde estamos los 7 días de la semana a todas horas con ellos. Y entonces a veces podemos llegar a minimizar lo que están sintiendo. Y llegamos a pensar como papás, me está chantajeando, es un exagerado, es una exagerada, y a veces no es así. Entonces yo sí les invitaría a hacer como una separación y de verdad creerles a sus hijos. Yo con algo que trabajo diario, Gina, es esta sorpresa con la que me topo de que yo soy la persona que sí les cree. Y eso no sabes cómo les da a ellos como esta parte de, en serio tú sí me crees, y yo sí te creo, y a veces es lo que nos falta, que creamos en ellos, porque está como generalizada la parte de que etiqueta, somos rebeldes, etiqueta, somos flojos, etiqueta, somos irritables, etcétera. Pero cuando hay una conexión es porque yo soy la persona que te creo, lo que estés pasando está bien, te lo valido, sin caer en el otro extremo, que haya también se da mucho. Hay muchos adolescentes que empiezan a lo mejor ocultar información, mentir, para empezar a manipular. Ojo ahí, o sea, no caer en ninguno de los dos extremos. Claro, y sobre todo, pues, esto que dices de creerles, pues también pues se trata de estar al 100% en lo que te estén diciendo, Gaby, porque de pronto a lo mejor ni siquiera les estás poniendo atención. Y de pronto pues se dan cuenta que tú estás pero realmente, o sea, no es que no les creas o sí les creas, sino que de plano pues los ignoras. Porque nuestra cabeza está en otro lugar. Y creo que es importante esto que dices. Siempre yo doy esta recomendación cuando vamos a hablar temas importantes con nuestros hijos, que los temas importantes pueden ser todo el día, pero cuando estamos hablando ya de una problemática familiar, yo recomiendo siempre la postura de frente uno al otro, siempre es lo mejor, sin cosas que tengamos en medio como una computadora, un teléfono, etcétera, mirada profunda y completamente orientados a su mirada, porque siempre en el inconsciente nuestros hijos van a estar buscando la mirada de su padre o de su madre. Y si no la encuentran aquí, ya lo habíamos platicado alguna otra vez, lo buscan en otros lados. Entonces hay que poner atención y pongan atención mamás y papás, porque a veces ellos nos ponen a prueba. Ellos nos preguntan y recapitulan lo que nos acaban de contar. O sea, ya contó de la escuela, ya contó de la clase de deportes, ya contó del amigo, y a veces es tanta información que ellos hacen como propios exámenes para ver si les estamos escuchando, para revisar que les estamos poniendo atención, o poner una agenda en donde sepamos que hoy era el concurso de su clase de no sé, de poesía. Y entonces al día recapitular cómo te fue en tu clase de poesía. Claro. Cosas que son importantes para ellos. Saberse el nombre de sus amigos. Exacto. Sin estar invasivamente, porque también pasa eso. Claro. A veces queremos invadir tanto, que trabajo también mucho con la frustración de las mamás que dicen, es que lo que le está pasando a mi hijo con los amigos y entonces yo quiero, vamos a dejar que también experimente. O sea, no puedes meterte también en su círculo, que en la adolescencia es muy común, se llama como la presión de los pares, la presencia de los pares. Para ellos lo más importante son los otros adolescentes. Claro. ¿Y qué hacer con estos chicos? Porque pues hay de muchos, ahora sí que todos son diferentes, pero de pronto hay chicos que tienen miedo justamente a esto que estamos hablando de enfrentarse a la vida, y de pronto pues ya les toca ir a lo mejor a hacer una entrevista para entrar en una universidad y se mueren de pánico y todo este miedo que ellos sienten. ¿De qué manera los podemos apoyar, Gaby? Bueno, les voy a poner aquí una clave. Se llama autoconcepto y se llama autoestima.
esa también nosotros podemos ayudarla a construirla o a destruirla. Tristemente también les podemos destruir la autoestima y el autoconcepto. Los adolescentes lo que piensan en eso que son y en eso que quieren ser, en eso que tienen y en eso que quieren lograr, como que hay una distancia en lo que es su yo real con su yo ideal. Entre más larga es la distancia entre lo que son y entre lo que tienen verdaderamente, ahí entra una autoestima muy baja. Entonces, papá y mamá, ¿qué tenemos que hacer? Acercar su yo real con su yo ideal. Es decir, tratar de siempre aterrizar. A ver, esto eres valioso, eres valiosa, tú puedes. ¿Recuerdas la otra ocasión que no te pusiste nerviosa o nervioso en el examen tal? ¿O recuerdas cuando hablaste en el mensaje de la familia, cuando le diste las palabras a la abuelita? O sea, nosotros estar como validando quiénes son, recordándoles quiénes son, porque muchas veces a ellos se les olvida. Y aterrizarlos en la parte que los adolescentes también tienden a soñar, tener y ser grandes cosas y mucho la parte económica, ¿no? Que tampoco es su realidad. Entonces hay que ver la parte en la que nosotros minimicemos esta distancia entre el yo ideal con el yo real. Es nuestro trabajo. Entonces nosotros reforzarle qué hacen bien, cómo les ha ido, en qué circunstancias, recordarles y afirmarles en positivo. Claro. Y tampoco irnos al extremo de que construyamos a un adolescente con una autoestima demasiado alta. Claro. Porque ahí también les estamos haciendo un daño tremendo. Entonces, hasta los papás se agachan cuando pasa el niño, ¿no? Y eso no debe de ser. Recuerden, papás y mamás siempre es autoridad al servicio y es roles y jerarquía sobre ellos porque los estamos educando, conteniendo y guiando. Así es. Pues vaya que nos faltó tiempo, sí, como siempre que charlamos, mi querida Gaby, porque es un tema tan amplio y que los padres estamos como sedientos de saber de estos temas. ¿Cómo te pueden encontrar nuestros amigos a través de las redes sociales? Claro que sí, me pueden seguir en Instagram. Soy DRA Gaby Garza, estoy en Facebook como Gaby Garza, estoy a sus órdenes y con toda la guía que les pueda ayudar, con mucho gusto. Perfecto, y en pantalla ya aparecieron también las vías de contacto. Gaby, siempre es un gusto escucharte, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Gina, por invitarme, lo disfruto mucho. Gracias a ti y a tu audiencia. Muchas gracias. Gracias. Gaby. Y ustedes, amigos, no se muevan porque Notifem continúa. La noche que te